Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 9, versículo número 11, por favor. Hebreos 9:11. Sí estamos ahí, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 11. Estamos concluyendo esta porción que abarca del versículo número 11 hasta el versículo 14, para entrar ya a la porción del versículo 15 hasta el versículo número 22. Así iremos por pasos. Voy a dar lectura porque es importante entender de qué viene hablando. Viene hablando de las sombras y las realidades, la sombra del Antiguo Testamento y la realidad que es Cristo. La sombra de lo que se hacía en el Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios, que será una sombra para quitar el pecado del mundo, para la limpieza espiritual del ser humano, y la realidad del sacrificio de Cristo, que verdaderamente es el único que puede limpiar al hombre profundamente, que aquí en esta porción lo habla acerca de la conciencia. La conciencia es la parte más interna que tiene el hombre, es donde está conectado el corazón, la mente, a donde vienen los impulsos, los deseos, donde viene todo lo que somos, ¿no? Entonces ahí donde está la maldad en el corazón del hombre, en la parte interna, ¿no? Y es ahí a donde Dios obra para la transformación de la nueva vida. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, aquí viene hablando en ese contexto, sumo sacerdote de los bienes venideros. Los bienes venideros, ya entendemos todo lo que es el Nuevo Testamento, la salvación, el Espíritu Santo, la regeneración, todo eso se entiende. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y aquí está el propósito: para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el único que puede hacer verdaderamente una limpieza en el corazón, en la mente, en la conciencia de un ser humano es la obra redentora de Cristo. ¿Sí? O sea, ahora aquí el conflicto es, como es algo tan grande, tan trascendente, pero que al mismo tiempo no se manifiesta físicamente, sino es algo interno. Es una de las grandes partes de la Biblia. O sea, la transformación es interna, externamente seguimos siendo lo mismo. Es donde tenemos la gran lucha, ¿no? Verdaderamente si somos hijos de Dios, si verdaderamente nos ha transformado. Y es ahí también a donde el enemigo trabaja muchísimo con nosotros, ¿no? En esa parte del bombardeo a la mente de que no somos hijos, que Dios ya nos ama. En la parte de la renovación, mucho tiempo seguimos practicando lo que hacíamos antes y estamos en esa transformación, y es cuando viene el enemigo a decirnos que somos iguales, que no hemos cambiado, y él trabaja en eso, ¿no? Entonces aquí el escritor nos deja ver la evidencia, esa es la evidencia de una verdadera transformación. La parte final del versículo nos deja ver eso, dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahí cuando se refiere a obras muertas se refiere a todo pensamiento, toda idea que tiene el hombre por su conciencia, aún entenebrecida y caída, de querer agradar a Dios. O sea, obras muertas, por ejemplo, es darle de comer a los pobres, o sea, sin ese contexto, aunque es bueno, ¿no? O sea, socialmente es bueno,
pero pues a Dios no le modifica nada de eso. Entonces dice, pues traer nuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Ahí es donde viene la parte final, para que sirváis al Dios vivo. Servicio aquí es sinónimo de adoración. Entonces, nadie puede adorar a Dios si primeramente no entra a su presencia. O sea, nadie. El contexto es el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, para adorar a Dios, tenía que entrar una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, eso es algo doctrinalmente fuerte en el cristianismo, porque hoy todo el mundo piensa que adora a Dios desde donde quiere, desde donde piensan, como piensan. Ha surgido en los últimos años una mezcolanza, ¿no?, de un montón de ideas, de posicionamientos, de filosofías huecas, a donde todo el mundo dice que adora a Dios de un contexto como ellos quieren. La Biblia dice no. La Biblia dice que para adorar a Dios hay que entrar al lugar santísimo para que haya una adoración. Entonces aquí, cuando dice para que sirváis al Dios vivo, lo primero que debemos tener entonces es que servicio es sinónimo de adoración. Para eso hemos sido purificados, limpiados. Nadie por sí mismo, en la condición que está, puede entrar a la presencia de Dios. Nosotros entramos a la presencia de Dios a través de la obra redentora de Cristo en nosotros. Entonces, para eso nos limpió de obras muertas, que aquí el contexto es egocentrismo, injusticia. Y esa limpieza es tan grande, tan seria, que hoy podemos nosotros, por esa obra que hizo nosotros, entrar a la presencia de Dios para adorarle, para servirle. Entonces, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo plenamente, y es algo que debemos entender, porque hoy es una de las ideologías presentes en la iglesia, en donde confundimos la justificación con el corazón puro, ¿no? O sea, hemos sido justificados, santificados, limpiados por la gracia. Legalmente somos hijos de Dios, pero yo no puedo entrar a la presencia de Dios, como insisto, y les doy el ejemplo de una puerta giratoria: entro y salgo, y entro y salgo, me antojo. No es posible. O sea, eso quiero que lo meditemos los que somos creyentes, ¿no? Porque necesitamos, como creyentes, estar en la presencia de Dios, tener esa comunión con Dios. Necesitamos ser guiados por Dios, pero si yo no entro a su presencia, ¿cómo me va a hablar? O sea, el Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo nos habla, pero yo necesito ser sensible a esa parte, ¿no? Entonces, para eso Cristo murió, ¿no? Para que vivamos en ese nuevo camino. Veamos hace 8 días Romanos 14:9. Romanos capítulo 14, versículo número 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, una de las cosas de adoración a Dios y de comunión con Dios es entender, creer y vivir bajo el señorío de Cristo. Eso cambia mucho todo. O sea, yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios si no es mi Señor. Entonces, para eso tenemos que entender lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, entrar al cielo o a la presencia de Dios no es algo así como cualquier persona, ¿no? Vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo? Te tenía que vestir, tenía que poner zapatos, tenía que guardarse. Él no podía tomar ni siquiera vino para entrar a la presencia de Dios. O sea, todo eso. Entonces, una de las cosas que debemos entender, que parte de nuestro servicio o nuestra adoración a Dios es someternos a su señorío. O sea, eso es fundamental. O sea, no puedo decir soy salvo si no vivo
bajo el señorío. Ahora, aquí es bien importante. Para poder vivir el señorío de Cristo, necesito entender quién es Cristo. Yo no puedo vivir bajo algo que no entienda. Ahora, ¿quién me da la capacidad de entender, razonar y discernir? Pues el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo. Entonces, la salvación consiste en una relación con Dios bajo el señorío de Cristo. Y hoy, por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho, tenemos la capacidad de obedecer su voluntad, porque hoy lo entendemos. Entonces, en ese servicio a Dios, hoy podemos decir que nos podemos sujetar voluntariamente al señorío de Cristo. O sea, ya no hay esa fuerza en nosotros, esa obstinación, esa rebeldía en nosotros, ¿no? Sino buscamos el gobierno de Dios. Romanos capítulo 6, verso número 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, dice Romanos 6, 6, que nuestro viejo hombre, el adámico, fue crucificado juntamente con él. Ahí hay que poner esta parte bien importante. Ahí significa muerte. Siempre que hablamos de cruz significa muerte. O sea, ¿qué hizo Dios? Erradicó totalmente la naturaleza pecaminosa de nosotros en el momento de nacer de nuevo. ¿En dónde? Internamente, en la conciencia. Pero como seguimos habitando un cuerpo pecador, estamos en la lucha entre el sí y el no. Pero ¿quién debe de gobernar? El interno, más no el externo. Entonces, mientras estemos aquí, seguiremos en un cuerpo, pero ese cuerpo pecador, o sea, la tendencia del pecado, que venía de la parte interna de la conciencia, la simiente de la maldad, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ¿qué hacían con el animal? Cuando moría en el sacrificio, lo destruían, lo despedazaban, lo quemaban, y aún las cenizas las tiraban, y era para la purificación de pecado. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el propósito de la cruz o de la crucifixión de Cristo no fue para confirmarnos en el pecado, sino para librarnos de su servidumbre. Entonces, podemos decir, bajo el texto que está aquí, Hebreos 9:14, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos hoy una conciencia limpia. ¿Qué significa esto? Tenemos una comunión con Dios, sabiendo y entendiendo quién es Dios, y al mismo tiempo con la capacidad de someterme al señorío de Cristo, lo que el hombre natural no puede hacer. O sea, él tiene la intención en su conciencia, porque siempre el hombre natural la tiene, porque fue creado a imagen y semejanza. Entonces él busca acercarse a Dios bajo sus propios términos, y eso dice aquí, son obras muertas. Entonces eso es bien importante, porque tenemos nosotros que entender lo que doctrinalmente es esto, ¿no? Ahora, en la práctica, pues lo vamos a ir viviendo, lo vamos a ir aprendiendo. O sea, vamos a ir entendiendo la salvación, la transformación que Dios hizo. ¿Sabes cuándo vamos a entender más? Cuando pequemos y venga el trato de Dios a nuestra vida. Ahí es donde vamos a aprender seriamente. Aprendemos, no sé, parte de nuestra naturaleza es aprender por la mala. Parte de lo que somos. Entonces, esa limpieza tiene como propósito capacitarnos para poder entrar a la presencia de Dios. Y esa conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo. O sea, nos dio vida para poder servir o adorar a un Dios vivo.
Entonces todo lo que Dios hizo en la cruz es el medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Adorar a Dios en esa comunión. ¿Cómo lo adoro? Entendiéndolo y sometiéndome a su señorío. Ya no vivo como los demás, vivo como un hijo de Dios. Entonces voy discerniendo y voy entendiendo lo que Dios dice sí y lo que Dios dice no. El mundo dice no, pero Dios dice sí, y al revés. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 21. Segunda de Timoteo 2, 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuáles son todas las buenas obras? Los propósitos de Dios, ya no los nuestros. Entonces, todo lo que hizo Dios en la cruz por ti y por mí, limpiarnos de la parte más profunda que es nuestra conciencia, tiene como propósito servir a Dios. Y para poder servir a Dios, tenemos que entrar a su presencia. Eso es bien importante. Por eso hoy la iglesia está extraviada, porque no va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no entran a buscarlo, a adorarlo, a ser guiados. O sea, hoy una de las cosas que la iglesia ha olvidado es la comunión con Dios. Por eso es bien importante, no es entro y salgo y voy y vengo. O sea, esos conceptos ideológicos del presente no son ciertos. O sea, no voy a Dios y le dejo mi problema y me salgo y hay Dios que se encargue. Pues qué padre, ¿no? O sea, eso no existe. Entonces la única manera de servir a Dios o adorarlo es tener acceso a Él. Y el acceso está condicionado por la limpieza que ya hizo Dios en nuestra vida. O sea, yo ya no voy a poder ser más limpio porque Él ya transformó la parte interna de mi corazón. O sea, la salvación que hoy tú y yo tenemos en Cristo es completa. Ya no hay que agregarle ya más a la salvación. Pero sí necesito entender lo que implica entrar a su presencia. Son cosas diferentes. O sea, yo ya tengo, ahora sí como si tuviéramos el gafete de entrada, ¿no? O sea, el gafete ya lo traigo, puedes entrar, pero no es que entro y salgo y voy y vengo como quiero. Entonces, y en la carta de los Hebreos, la idea del servicio, fíjate, la idea del servicio está íntimamente ligada a los sacerdotes. Por eso el Nuevo Testamento dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque aquí la carta de los Hebreos, cuando habla del culto que realizaban ellos, es la misma palabra en el griego que habla de servicio. Entonces, cuando hablamos del servicio a Dios, adorarle, servirle, tenemos que considerar lo que enseña el Antiguo Testamento en el sistema levítico. El sacerdote se preparaba para entrar a la presencia de Dios. Ellos, a través del sacrificio de animales, se purificaban. Nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Por eso aquí menciona el tabernáculo, dice el verso número 11, es lo que estamos viendo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahora, el tabernáculo tenía dos propósitos: la presencia de Dios en medio del pueblo, para que el pueblo pudiera adorar a Dios.
Entonces, hoy Cristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando todo, ¿sí?, en la presencia del pueblo, y abre la puerta para que nosotros hoy podamos adorar a Dios. Entonces, el servicio cristiano, el verdadero servicio espiritual, primero es hacia Dios y después hacia los hombres. Si yo no tengo comunión con Dios, si yo no tengo adoración a Dios, no puedo servir a los hombres. ¿Están oyendo, iglesia? Los que me están yendo y oyendo. Porque de cada 10 congregantes, 2 sirven solamente a la iglesia. 10, de los 10, 8 están en el limbo, si es que existe el limbo. O sea, quiero que lo mediten, porque hoy lo nuevo, la nueva ideología cristiana es venir a la iglesia a consumir, a sentarme, a que me den, a que me ministren. Para eso doy mis diezmos, dicen muchos. Y por eso se les pesa tanto, porque no hay comunión con Dios. Entonces, si yo no tengo una comunión con Dios vertical, no la tengo de manera horizontal. Y si hoy la manera horizontal de servir es un pesar para mí, es que tengo problemas en la comunión con Dios. Pero ¿quién produce en vosotros el querer como el hacer? Por su buena voluntad. Entonces hoy tenemos un problema serio, porque es la ideología moderna, es la ideología del consumismo del presente. Y es lo que hoy ha gobernado la mente aún de la iglesia, que no se ha renovado y no se ha transformado. Ahora, servir a Dios no es ser ujier, hay muchos ministerios, muchas formas, pero no bajo lo que yo quiero. O sea, Dios me va a dar bajo los dones que Él me ha dado, cómo voy a servir. Entonces, el verdadero servicio cristiano empieza en la adoración a Dios, el culto a Dios, y luego se extiende hacia el prójimo. Entonces, el verdadero servicio espiritual es de carácter vertical, centrado en Dios. Entrar al lugar santísimo, como lo hacían los sacerdotes. El sacerdote primero adoraba a Dios, se purificaba a Él, luego hacia los demás. Entonces, ahí es donde nos fortalecemos en la presencia de Dios. Ahí es donde somos guiados. ¿Cómo vamos a servir a los demás? Ahí es donde Dios nos da para poder dar a otros. Ahí en su presencia. Ahí es donde verdaderamente aprendemos a servir a los demás de lo que Dios nos da. Entonces, cuando yo sirvo a los hombres, es evidencia de mi comunión con Dios. Para eso Cristo nos limpió nuestras conciencias. Dice el versículo 14, para que sirvamos al Dios vivo. Entonces hoy tenemos acceso abierto, el velo se ha rasgado de arriba hacia abajo. El que abrió la entrada a la presencia de Dios fue Dios mismo, a través de su carne, a través de su sacrificio. Pero la evidencia de esa comunión, la evidencia de que estoy permanentemente en el lugar santísimo adorando a Dios, es sirviendo a los demás, con todo lo que Dios me da. Y hay que quitar la mente todos los conceptos naturales que tenemos. Eso es bien importante. Y una de las cosas donde vamos a reafirmarnos, vamos a ser instruidos, donde vamos a ser enseñados, es el culto dominical. Aquí venimos a eso,
aprender a través de la verdad de su palabra, entrar a su presencia. Y si yo entro a su presencia, voy a poder ser bendición a otros, porque ahí es donde yo soy, donde yo recibo la bendición de Dios a mi vida. Ahí es donde Él me da para yo poder dar. Ahí es donde verdaderamente el egoísmo es erradicado en mi corazón. Por eso es tanto conflicto hoy. Entonces, el servicio a Dios es más allá de un servicio físico. Es un servicio que viene del corazón. Por eso le dijo Cristo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso debemos tener cuidado de lo que hacemos el domingo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A qué venimos? Por eso es el esfuerzo del domingo, aunque no es lo correcto, porque no es así, deberíamos de tener la capacidad de hacer la reunión toda la familia aquí. ¿Por qué no es lo correcto? Porque no podemos separar. Pero como aún los niños no son enseñados a permanecer, a ser ministrados un tiempo, separamos a la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito? Que no haya distractores. El niño va a llorar, es natural, pero si no es enseñado va a llorar más. Las reuniones eran así, la familia se juntaba y recibían la palabra de Dios, las familias. Hoy lo hemos hecho de esta manera, hemos tomado un formato muy del presente, aunque no debería de ser así, pero es la evidencia de que los hijos no son enseñados a orar, a recibir la palabra, y también el exceso de muchos de nosotros que predicamos horas desde aquí, ¿no? O sea, todo tiene una enseñanza. Entonces el domingo tenemos que venir a ser instruidos, enseñados, para poder entrar, para poder ser capacitados para entrar a la presencia de Dios. Entonces los reunimos para ser instruidos, ser enseñados, para poder entrar a la presencia de Dios con más facilidad, con más entendimiento. Es como cuando Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Prácticamente venimos el domingo a lavarnos los pies espiritualmente para poder caminar correctamente en la semana. Eso es lo que hacemos. Es lo que Cristo hizo con sus discípulos, les lavó los pies para que ellos pudieran caminar rectamente bajo las ordenanzas de Él. Entonces tenemos que aprender esto, porque la renovación y la transformación que vamos viviendo es lenta, es progresiva, y es parte de lo que Dios nos ha dado. O sea, no nos habla de una manera abrupta, sino nos va transformando y renovando, para que de esa manera nos vayamos despojando de obras muertas. Por eso hay mucha apatía, mucha frialdad, pasividad en la iglesia, porque seguimos en obras muertas. Venimos más a inconformarnos que a ser edificados por la palabra de Dios. Entonces de nada sirve que vengamos el domingo si no venimos con un corazón dispuesto para ser enseñado, instruido. Porque para poder entrar a la presencia de Dios me debo de limpiar a través de la confesión y del arrepentimiento de mi vida. Porque cuando hay pecado en nosotros que lo estamos practicando, no podemos entrar a la presencia de Dios. No hay manera.
tenemos que arrepentirnos. Tenemos que rogar la misericordia y el perdón de Dios para poderle servir. Entonces hay una sola fuente de limpieza en nuestras vidas que se llama Cristo. No hay más. Y para poder entrar al lugar santísimo tenemos que limpiarnos de obras muertas. Y para eso Cristo murió, para darle la entrada al pueblo para que adore a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia. Entonces, dejar atrás todo lo que éramos solamente se puede cuando entramos a la presencia de Dios. Mientras no tengamos esa comunión con Él, esa relación personal con Él, seguiremos tú y yo en obras muertas, porque es lo que traemos ya impregnado en el ADN. Entonces, aquí vemos un contraste enorme en esta porción que vimos: obras muertas y servicio al Dios vivo. No se mezclan, no hay manera de mezclarlas. Y es ahí donde viene el gran desafío para nosotros. ¿En dónde estoy yo? Personal. ¿En las obras muertas de antaño o en buscar el servicio a Dios, en esa comunión con Dios? ¿Y dónde se manifiesta lo que soy? En mi diario vivir, en mis anhelos, en mis deseos, en mis prioridades. ¿Sigo en la prioridad de acumular riquezas o hoy mi prioridad es agradar a Dios en mi vida? Es ahí donde está todo. ¿Me interesa más lo social, el estatus social en el que vivo? ¿O verdaderamente me interesa servir a Dios y servir a otras personas? Ahí se ve todo. Porque las obras muertas están basadas en el egocentrismo, que es algo que traemos, si quieres anotarlo ahí, hasta el tuétano, hasta el fondo. El egocentrismo es la carne total, a donde tiene, fines y motivaciones carnales plenamente. Pero el creyente ha sido llamado a otro servicio. Basado en los principios de Dios, no en nuestra propia carnalidad. Y el que nos capacita en su presencia es Dios mismo. Entonces necesito entender esto, Necesitamos aprender a servir a Dios con intensidad, con amor, con pasión.
El servicio a Dios, hermanos, no es un pasatiempo, ¿eh? El servicio a Dios como tal tampoco me pone en una mejor posición delante de Dios. El verdadero servicio nos lleva a la humildad del corazón. El verdadero servicio nos lleva a buscar, a ser hombres y mujeres fieles a Dios. Porque vamos a aprender a servir en cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. Porque todos queremos, la mayor parte de la gente quiere servir cuando todo le va bien. Unos piensan que cuando tenga tiempo sirvo a Dios, pues nunca vas a tener tiempo. Jamás. Entonces la limpieza tiene un propósito: que adoremos a Dios en su presencia. Y es ahí a donde hay una gran transformación. Por eso el versículo 15 hasta el versículo número 22, aunque está en el mismo capítulo, tiene otro enfoque que vamos a entrar ya a partir de ahorita y lo vamos a ir desarrollando las próximas semanas. Voy a dar lectura porque habla aquí del mediador de un nuevo pacto. Dice el verso 15: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha derramado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, aquí vamos a entrar. Lo primero que vamos a ver es que Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que las promesas de Dios en Cristo se hicieron una realidad. Todo lo que había en el Antiguo Testamento. No quiere decir que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento, es lo mismo, nada más que el Nuevo es el cumplimiento. Por eso es un mejor pacto. Entonces es mediador del nuevo pacto, el del cumplimiento, el de las realidades. La palabra pacto significa contrato, testamento. Y lo primero que hace en el versículo 15, habla de la justificación de los santos del Antiguo Testamento. Quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz es de carácter eterno. En la eternidad no hay pasado, ni presente, ni futuro. El sacrificio de Cristo en la cruz alcanza la redención de los hombres del Antiguo Testamento. Aunque sabemos que el pacto del Antiguo Testamento, aquí nos lo ha dejado claro, era las sombras de las cosas venideras. Y que Dios ha dado un nuevo pacto quitando el antiguo pacto.
Y sabemos que lo que se hacía en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios no limpiaba la conciencia de los hombres, solamente el nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto eran símbolos de las realidades espirituales hoy presentes en Cristo, que era lo que era el sistema levítico. Aunque ellos no eran limpiados de su conciencia como lo es ahora el nuevo pacto, la obra redentora de Cristo, aún así ellos por la fe eran salvos. Por eso hay que leer con cuidado el versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. Esa palabra transgresión es la que va a dar el equilibrio, la vamos a ver en la próxima semana, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, lo primero que nos deja ver aquí es que Jesús, el hombre, ¿sí?, el que vino a morir en la cruz, es mediador de un nuevo pacto. En virtud de su sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Que Él se entregó a sí mismo como ofrenda de sacrificio. Él hizo en su propia persona el acto expiatorio que antes se hacía con animales en el Antiguo Testamento. Y es así como Jesús hace la mediación entre Dios y los hombres. Entonces, si su sacrificio es mejor, su ministerio también, el ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, si su sacrificio fue mejor, su ministerio fue mejor, pues también el pacto que hizo es mejor. Entonces, aquí deja ver claro, a través de esto que escribe el escritor de Hebreos, en el contexto donde está, que el sacrificio de Cristo es eterno y cubre a los elegidos, a los llamados del Antiguo Testamento. Ellos también por la fe, aunque de una manera diferente, a través de lo que Dios mostró, de lo que Dios les enseñó, a través de la ley, alcanzaron la salvación. Por eso habla de Abraham. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, la obra de Cristo, que es la mediación del nuevo pacto, sirve también para aquellos que vivían bajo el primer pacto. Y aquí hay varias palabras que son importantes que voy a mencionar, que iremos viendo las próximas. La primera es la palabra remisión. Esto significa rescate, salvación. Y la palabra transgresión significa violación o infracción. Entonces, sigue estando vigente que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la remisión solo es válida cuando interviene la muerte. Solamente el rescate es válido cuando interviene la muerte. Entonces, para que nuestros pecados sean borrados, tiene alguien que morir.
Y es ahí donde vienen las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió para la remisión de nuestros pecados. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos del sustituto. Los que debíamos haber muerto éramos nosotros. Pago del pecado es la muerte personal. ¿Quién dio esa provisión? El Padre. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Quién le entregó la víctima? El Padre. Y es el único que puede expiar nuestros pecados. Por eso, estando en la cruz, Él dijo: consumado es. Entonces, primero pone la palabra remisión y luego pone la palabra transgresión. Porque la palabra transgresión se refiere a pecados como el quebrantamiento de la ley. Entonces, para que un pecado pueda ser considerado una transgresión, debe de haber una ley. Entonces, el hombre estaba bajo la acusación de la ley porque era transgresión de la ley, violaba la ley por su propia vida, su manera de vida. Entonces, es aquí a donde vemos que el sacrificio de Cristo abarca las transgresiones del Antiguo Testamento. Cuando Dios le dio la ley al pueblo, el pueblo, por violar la ley, era transgresor de la ley. Entonces, Cristo es el que hizo la remisión de la transgresión de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, aquí queda claro en el versículo 15 que los que son elegidos, o sea, los que son llamados, recibieron el perdón de sus pecados por la obra redentora de Cristo. Entonces, aquí se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento. Y aquí nos deja ver que ellos también son beneficiarios de los efectos de la cruz de Cristo. Hay remisión de las transgresiones, pecados cometidos por desobediencia a la ley de Dios. Entonces, vamos a dejarlo aquí para ir meditando esto, porque es serio esto, ¿eh? O sea, aquí nos va a aclarar muchas cosas. O sea, el sacrificio de Cristo es de carácter eterno. Todo aquel que en el Antiguo Testamento recibió lo entendió, lo creyó, alcanzó salvación. Los que no, también, como en el presente. Entonces vamos a terminar aquí, ya son las 10, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Bueno, ahorita viene Mujeres de Fe y mañana tenemos nuestras 2 reuniones naturales, como cada domingo. Eso no va a cambiar. Bueno, hicimos todo el esfuerzo de permanecer firmes con el evento del mundial, pero fue bien complicado. Digo, el transporte, todo lo que implicaba, ¿no? Pero bueno, ya pasó. Jugaron como nunca y quedaron como siempre. Sí, es normal. Ok, entonces, si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana, 8:30 de la mañana, 11:30 de la mañana tenemos nuestras reuniones, ¿sí? Y en un momento, una media hora, más o menos 40 minutos, empieza la transmisión de Mujeres de Fe. Buenos días a todos
y Dios nos dé vida para mañana.